En abril del año 2019, un curioso fenómeno pasó en ese típico pueblo noruego pesquero de estándar en el que nunca ocurre gran cosa. Una ballena beluga, una simpática ballena beluga de color blanco, apareció en el lugar con un extraño objeto adherido a su cuerpo, que rápidamente llamó la atención de los lugareños por dos motivos. Primero de todo, la ballena era muy visible y no se marchaba del lugar, y en segundo motivo, se acercaba a todas las personas que a su vez curioseaban con sus barcas cómo estaba ese animal. Y es que esta ballena, bautizada como Jabaldimir, haciendo un juego de palabras entre Vladimir y ballena, jabal, que forma parte de la palabra ballena en noruego, bien, Jabaldimir, era un animal que traía un arnés pegado a su cuerpo con un dispositivo que no se sabía muy bien ni de dónde venía ni qué propósito tenía. Lo más llamativo y curioso es que alguien fue capaz de poderle quitar ese arnés al animal y se descubrió una leyenda en ese arnés que indicaba equipamiento San Petersburgo. O sea que parece que el origen de ese arnés venía directamente de Rusia y concretamente de esa ciudad. Y no solamente eso, es que en unas islas al norte, ya en territorio ruso, ahí se sabía que hay un centro de adiestramiento de toda clase de animales marinos, especialmente preparados para los mares del norte, para los mares más gélidos del planeta, para poder trabajar en tareas de espionaje y quién sabe en qué otras cosas para el ejército ruso. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Esto que te cuento parece un chiste, parece una broma, parece ciencia ficción, pero existe, es real, y en este vídeo te voy a contar cómo tanto los Estados Unidos de América como Rusia posteriormente han utilizado y utilizan a toda clase de animales marinos, especialmente los mamíferos y los más inteligentes, y específicamente delfines, focas, pero también leones marinos y ballenas beluga, como te acabamos de enseñar, puesto que son resistentes, donde los delfines no serían capaces de vivir. Pues bien, todo esto no solamente es real, sino que está ocurriendo aquí y ahora, en la guerra de Ucrania, aquí muy cerquita de donde estamos nosotros, en la flota rusa. ¿Qué tiene de interés, qué tiene de especial disponer de estos animales? ¿Cómo se usan en guerra? ¿Cuáles son sus propósitos y sus cometidos? ¿Están entrenados para matar a seres humanos? Bueno, pues en este vídeo te voy a contar algo que quizá no sabías, que es que efectivamente estos animales existen y están, como digo, ahora mismo formando parte del conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania. Vamos a verlo. Bueno, la noticia está confirmada. Unas fotografías hechas con satélites mostraban cómo se habían traído dos especies de corrales, se llaman marítimos, dos corrales marinos que tendrían delfines entrenados por el ejército ruso, con buena parte de la flota rusa que está amarrada ahí, esperando a entrar en acción o no en esta guerra de la que desgraciadamente estamos viviendo. ¿Cuál es el propósito de tener estos animales y qué hacen ahí? Bueno, pues es muy interesante porque Rusia tenía un programa de entrenamiento de delfines con fines militares, al igual que lo tenían los Estados Unidos, pero al caer el telón de acero, al terminar la Unión Soviética, este programa de entrenamiento de delfines con fines militares cayó del bando ucraniano, porque este centro de adiestramiento, como digo, estaba en un puerto en la península de Crimea. Y lógicamente, al pasar Crimea a manos ucranianas, la nueva Rusia se quedó sin el único centro de adiestramiento militar de delfines que había en ese país. ¿Y qué es lo que hizo Ucrania? Bueno, pues Ucrania básicamente fue poco a poco abandonando el programa y de hecho Boris Zurit, que era la persona que se encargaba de adiestrar esos delfines, cuenta que al final acabó dejando de haber presupuesto y Ucrania, más o menos en el año 2000, hizo que esos delfines se marcharan a otro país. De hecho, los vendió a Irán. Se supone que hay dos países que está confirmado que tienen este tipo, podríamos decir, de arma biológica o de arma animal, que son los Estados Unidos de América y Rusia, y hay otros dos países que se sospecha que los tienen igualmente. Uno es Israel y el otro es Irán. De hecho, como digo, a Irán se le vendieron buena parte de los delfines que habían sido adiestrados en lo que en ese momento eran tierras ucranianas. ¿Qué es lo que sucede, queridos amigos? Pues que en el año 2014 Rusia invade la península de Crimea y la anexiona al Estado ruso. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacen los rusos? Bueno, pues retoman el programa de adiestramiento de delfines y de hecho hay una noticia que indica cómo en Moscú una serie de delfines que estaban en un acuario, en un lugar de exhibición, terminaron en esa base en el Mar Negro que ahora está siendo utilizada por el ejército ruso.
Pero exactamente para qué se utilizan los delfines y cuál es la finalidad, su trabajo, podríamos decir, en el mundo militar y específicamente en la guerra. Vamos a verlo. Esta historia es muy curiosa y nos remonta a finales de los años 50 en los Estados Unidos de América. En ese momento, el ejército americano, entre otras muchas cosas, comienza a investigar cuál es la dinámica de fluidos que siguen ciertos animales marítimos como los delfines, cómo hacen para propulsarse en el agua, con el fin de diseñar, de trasladar esa información biológica a el diseño de nuevas armas bajo el agua. Torpedos, cañones, todo tipo de armamento que se utiliza en modo subacuático para atacar submarinos y para atacar barcos estaba siendo desarrollado en ese momento y utilizando también, lógicamente, los diseños de la naturaleza para hacerlos más eficientes. Y las personas que trabajaban estudiando con los delfines rápidamente hicieron una correlación, rápidamente relacionaron la inteligencia y el movimiento de los delfines con que les podían ser muy útiles amaestrados para ciertas tareas. ¿Cuáles eran estas tareas? Bueno, pues en principio y básica y esencialmente se utilizaban para buscar minas, artefactos o presencias extrañas y ajenas y no deseados en determinados lugares bajo el agua. De hecho, lo que se hizo en un principio con mucho éxito era que se instruyó a los delfines y se descubrió que eran capaces no solamente de detectar las minas, sino que eran capaces de diferenciar la textura de los metales a los que se estaban enfrentando. Los delfines tienen un sonar biológico y natural maravilloso y excelente, y básicamente se les enseñó para detectar minas, para detectar cualquier tipo de objeto que no debía estar en el fondo marino, y lo que se hacía era darles unas banderillas a los delfines con las que marcaban el lugar donde estaba ese objeto para que luego buzos pudieran encontrarlo. Luego, posteriormente, más adelante en el tiempo, gracias a la tecnología, esos lugares se podían geolocalizar. Y desde ahí incluso también hubo desarrollos tecnológicos para, escuchando a los delfines con los sonidos típicos que hacen, saber si se habían topado, si se habían encontrado con algo. Pero este trabajo, además, se complementaba con otra tarea, que es la tarea directamente de vigilancia, que es lo que está haciendo Rusia teóricamente ahora con sus barcos. Los barcos están muy bien puestos y refugiados en un puesto del puerto para que no puedan ser bombardeados, pero hay un flanco débil, y es justamente el subacuático, y lo que hacen esos delfines es vigilar directamente que no pueda entrar ningún tipo de artefacto o directamente un buzo enemigo a poder hacer un sabotaje o directamente poner una bomba lapa dentro del casco de ese barco. Así que esa es una de las segundas tareas que se le encomienda a los delfines militares. Y en tercer lugar, y esto ya es mucho más escabroso y no ha sido nunca oficialmente declarado, es el hecho de si un delfín podría incluso utilizarse como arma de defensa personal, en este caso como arma de defensa animal contra un intruso, contra un enemigo. Y es muy curioso y llamativo porque esto siempre lo ha negado el ejército de los Estados Unidos. Rusia directamente siempre ha negado que tuviera estos animales bajo su paraguas, aunque se sabe sobradamente. El caso de la ballena beluga lo explica perfectamente, e igualmente también las fotos espía que han salido últimamente, pero es muy interesante porque siempre se negó la posibilidad, me viene a la cabeza de nuevo, es increíble, el capítulo de Los Simpson, parece que en la cultura estadounidense hay algún tipo de obsesión con los delfines y cómo esos seres tan inteligentes pueden volverse en algo agresivo contra los humanos. Bueno, pues en Estados Unidos se sospechaba y se rumoreaba que había delfines que estaban siendo entrenados para atacar e incluso para matar a seres humanos. Y hubo, y hay testimonio de exmarines ya jubilados y arrepentidos que contaron que esto es cierto y que había programas de investigación para utilizar a delfines con ese fin. ¿Y cómo un delfín puede asesinar a un ser humano? ¿Cómo puede detectar a un enemigo? Bueno, básicamente enseñándole a identificar un buzo en un lugar determinado, y había, se supone que, varias formas de que el delfín lo podía hacer. La más dura y la más cruenta es directamente que el delfín llevara un arpón en su lomo que pudiera ser utilizado para atacar a una persona y con el movimiento del delfín utilizarlo como si fuera una cuchilla. Otro todavía más sofisticado y terrible es directamente, que se probó con éxito, según estos marines, el testimonio de estos marines que hablaron para el medio Business Insider, no os estoy contando ninguna película de ciencia ficción, hace ya aproximadamente 7 años, utilizando unas agujas muy finas que contenían en su interior CO2, que al ser pinchado en el cuerpo del buzo, directamente en el traje, provocaban que esa persona directamente se asfixiara inmediatamente al no poder respirar correctamente. Hay una tercera versión que habla, que dice que estos delfines entrenados, ojo, tanto por parte de los Estados Unidos como también por parte de Rusia, serían capaces de poder coger con su boca a los buzos y llevarlos directamente al casco del barco amigo para poder ser apresados directamente. Y como digo, esto fue denunciado por exmarines. Nunca jamás se llegó a revelar si era real o no, pero se supone que Rusia, en su lugar, estuvo haciendo exactamente lo mismo. Bueno, el hecho que está más que demostrado y constatado, y de hecho los Estados Unidos nunca lo han negado,
e incluso se conoce el nombre del programa, se llama Spawar, que como digo ha venido evolucionando a lo largo de los años y hubo una última partida de dinero de aproximadamente 14-15 millones de dólares a mitad de la década del 10, entre el 10 y el 20, y luego poco a poco se ha venido sabiendo que este programa se ha ido abandonando. Los delfines se usan igualmente bajo agua, no solamente para proteger los barcos, no solamente para detectar minas, sino igualmente proteger arsenales que hay bajo agua, no solo de torpedos, sino incluso arsenales nucleares. De hecho, en los Estados Unidos de América, ese ha sido uno de los propósitos de instruir a delfines con esa finalidad. E incluso también de proteger al presidente de los Estados Unidos cuando tiene que hacer alguna botadura o ir en un barco hasta algún lugar, se han utilizado delfines para protegerlo. Pero lo cierto y lo que ha pasado en los últimos años es que mientras Rusia ha comenzado de nuevo a desarrollar este programa que había perdido al quedar en manos ucranianas, los Estados Unidos se supone que después de muchísimo adiestramiento y entrenamiento, tenéis que saber, aunque parezca impresionante, que todo esto a lo largo de más de 50 años de evolución ha devenido en más de 1.200 estudios publicados, más de 1.200 papers e investigaciones científicas que la Armada Americana ha publicado sobre el desarrollo, la inteligencia y la utilización de delfines en publicaciones científicas. Pues mientras Estados Unidos poco a poco le ha ido quitando presupuesto a esto, Rusia ha ido aumentando el trabajo y el presupuesto hasta el punto que ahora mismo, aquí y ahora en Ucrania, como digo, hay 2 manadas de delfines protegiendo la flota rusa en Vladivostok. ¿Y los Estados Unidos por qué han empezado a quitarse de encima esto? Bueno, pues porque han considerado que comienza a ser más efectivo directamente utilizar drones de control remoto con cámaras y utilizar las funciones que puede darte un dron para hacer lo que antes hacía un animal de este tipo. Pero los delfines siguen siendo utilizados. Lo más básico y lo más sencillo es utilizarlos con cámaras para saber qué está pasando ahí abajo. Lo más sencillo y básico es, como esta pobre ballena beluga, ponerle un sensor en el lomo para que pueda detectar o ir buscando algo sin ser, pues eso, directamente avistados por la otra parte, por la contraparte. Y en el peor de los casos, y parece que esa práctica está ya completamente abandonada, o teóricamente, el hecho de poder utilizar estos animales igualmente, y esto es bastante duro, directamente como kamikazes, es decir, que naveguen directamente hacia el barco o hacia la posición del enemigo para en ese momento que alguien de una manera remota haga explosionar una bomba utilizando el animal, como digo, como el vehículo transmisor del explosivo. Y es que, aunque parezca mentira, queridos amigos, y si os ponéis a pensar os saldrán un montón de ejemplos, el uso de animales en la guerra y para fines bélicos viene pues prácticamente desde el inicio de los tiempos. Se dice que Aníbal y los cartagineses utilizaban elefantes para luchar en la guerra contra los romanos, con muchísimo éxito, y que la reacción de los romanos desesperados para acabar con esos elefantes, con ese arma, fue directamente prender fuego a cerdos, a cochinos, que salían corriendo despavoridos hacia los mismos elefantes, asustando a su vez a los elefantes y haciendo que tiraran de sus lomos a los soldados cartagineses. ¿Qué decir del caballo? El caballo ha sido un elemento primordial y fundamental de muchísimos ejércitos a lo largo de la historia en manada. Bueno, sobre los caballos no vamos a hablar porque es una cosa de la que se ha hablado muchas veces, pero qué decir, por ejemplo, de las palomas igualmente. Se utilizaron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, especialmente gracias a que es un animal que se puede instruir para que vaya del punto A al punto B con muchísima precisión, e incluso hubo palomas legendarias que tienen su propio puesto en un museo porque fueron auténticos héroes que por docenas de veces consiguieron sobrevolar mientras el enemigo no paraba de disparar intentando abatirlas. Las palomas, como digo, aparte de ser muy inteligentes y son capaces de orientarse de una manera espectacular, vuelan muy alto y son pequeñas, con lo cual son muy difíciles de detener. Es muy curioso porque en algunos puestos de llegada de la información había un cable con una campanita al final y cuando llegaba el emisario, la paloma, y se posaba encima, sonaba la campanita y de esa manera los militares sabían que tenían un mensaje nuevo. Esto terminó en la Segunda Guerra Mundial porque, lógicamente, las comunicaciones electrónicas y remotas pues sustituyeron la comunicación animal. Aunque quién sabe si hoy en día se siguen utilizando ahora que nadie pensaría que las palomas puedan tener esa finalidad, ¿no? Y hay inventos locos como, por ejemplo, el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial el ejército ruso utilizó perros con bombas, perros kamikaze, para atacar a los tanques alemanes. El problema es que estos perros en muchas ocasiones no eran capaces de distinguir entre el tanque alemán y el ruso y directamente se inmolaban en los tanques rusos. Pero eso sucedió, como sucedió también que se intentaron utilizar por parte de los ingleses ratas cargadas de explosivo, cosa que descubrieron muy rápidamente los alemanes y el plan falló, o cosas locas como las bombas de murciélagos incendiarios
que se desarrollaron, programas que desarrollaron en los Estados Unidos, que finalmente no se llevaron a cabo porque la impredecibilidad en el movimiento de estos animales hicieron incluso que en algunos laboratorios donde se hacían estos experimentos acabaran incendiados por los propios murciélagos. En fin, al final todo esto puede parecer más o menos sorprendente, más o menos divertido o no, pero lo cierto es que aunque sea muy llamativo, es real y realmente también, y lógicamente, es muy cruel que se siga utilizando animales con estas finalidades. Pero queridos amigos, esto está pasando aquí y ahora, está pasando en esta guerra que desgraciadamente estamos viviendo y no sabemos qué sorpresas nos traerá el futuro, pero lo cierto es que ahora mismo los delfines, aunque parezca ciencia ficción, forman parte también de los ejércitos y de las guerras. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.